Gabriela, terminamos el bloque anterior donde señalabas las falencias según su punto de vista con respecto a las sanciones en la propuesta de la aduana del Ecuador para la reforma a la ley que rige, ¿no? También señalaban como críticas el tema de los agentes de aduanas que en esta nueva reforma serían como notarios, ¿no? Hay una protesta por parte de este gremio al respecto de este punto, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, el agente de aduana es un auxiliar de la función aduanera, eso es correcto, y es el intermediario para la realización de un trámite. Es correcto que él debe ser un profesional, debe conocer de la materia sobre la que trabaja, pero no podemos pedirle que sea responsable de algo a lo que no tiene acceso. Entonces, hoy se ha criticado mucho por parte de los agentes de aduana esta extrema responsabilidad que se le da incluso Gabriela, sobre el valor. hoy el agente de aduana es responsable, ¿no? También de lo que trae. ¿En qué medida es responsable hoy con la actual ley? Bueno, él es fedatario de la información que se consigna en la declaración aduanera. Lo importante es determinar que el agente de aduana trabaja en base a documentos. Entonces, si yo recibo facturas, recibo documentos de transporte, póliza de seguro, yo lo que hago es, en base a esa información, preparar mi declaración aduanera. Si en medio de esos documentos existe una inconsistencia, entonces, lógicamente, hay una falla del agente de aduana. Pero si esos documentos son forjados, no son válidos, están alterados, y así se los han dado al agente de aduana, el agente de aduana lamentablemente no tiene el acceso para determinar esa información. Y hoy se lo pretende penalizar también por eso. ¿En qué medida se lo penaliza hoy? Bueno, con la reforma, ¿no? Hablemos del tema del valor, donde puntualmente se le establece responsabilidad por el valor. Tú y yo negociamos y llegamos a la conclusión que estos vasos cuestan $10. Yo llego donde mi agente de aduana y le pido que me haga un trámite por esos vasos a $10. ¿Cómo la agente de aduana puede dudar que tú y yo negociamos esos vasos en $10? Y tiene que haber documentos de respaldo, obviamente. Por supuesto, hay un contrato de compraventa internacional, hay una factura, que es documento que se presenta a la aduana. Entonces, él trabaja, insisto, en base a documentos. Si esos documentos el importador se los ha dado con alguna alteración, eso no puede ser responsabilidad de la agente de aduana. La aduana hoy nos señala que la gente debe revisarlos, que la gente debe llegar a investigar, pero hay puntos en a los que no puede llegar. Esa es la pregunta que te quería hacer. Hoy en día la gente es responsable pecuniariamente con respecto a la declaración o no? Sí, por los tributos. Por los tributos. Por los tributos y siempre en relación con la información que consigna. Ya. Y con la actual ley, ¿qué es lo que se pretende hacer? ¿Qué adicional a eso se le quiere responsabilizar a la gente de aduana? Bueno, también sobre tributos, pero sobre circunstancias que van más allá, no solamente en base a los datos que consignan, sino también a la información previa. Entonces, el agente de aduana, mientras la aduana tiene 3 años para realizar un proceso de control posterior e investigar si efectivamente lo que se declaró es lo realmente pactado dentro de la transacción comercial, hoy el agente de aduana, en 2, 3 días que le entregan los documentos, debería hacer lo mismo. Y eso muchas veces deriva de un análisis sectorial, de comunicaciones con el exterior, entre múltiples circunstancias a las que sí tiene acceso la aduana en un proceso de control posterior. Y que no deslindamos responsabilidad de alguien. Hay responsabilidad del importador que no está declarando lo correcto, pero no podemos extender esa responsabilidad a una figura que no tiene acceso a esa información. Y eso es lo que se quiere hacer con la actual reforma. Claro, se involucra a la gente de aduana, se le magnifica su responsabilidad. Y nosotros estamos de acuerdo en que se lo capacite, en que se lo profesionalice, en que se exijan ciertos requisitos, pero no le pidamos más allá de aquello a lo que puede accesar. ¿Y qué respuesta han tenido ustedes en la aduana, ¿no? Bueno, lamentablemente la aduana en eso sí no comparte. Y la aduana ha sido tajante en señalar que si el agente de aduana no puede tener una verificación de absolutamente todo lo relacionado con la declaración, entonces debería desaparecer. Y creemos que no es ese el enfoque que debería dársele. Esto sería una restricción al comercio, porque realmente al poner tantas trabas o al restringir, porque cuando hablábamos con esto con Mario Pinto, él me señalaba que lo que quieren es que la gente de aduanas sea alguien que seleccione sus clientes, ¿no? De que el cliente de la gente de aduanas sea alguien, una empresa formal, bien establecida, pero a veces yo creo que eso es un poco difícil de saber. Mañana nos ponemos un emprendimiento y somos una empresa nueva sin ningún tipo de historial, pues es muy complicado, capaz que consigamos un agente de aduanas, ¿no? Que haga el trabajo. Efectivamente, y hay empresas nuevas, y hay empresas con mucha trayectoria donde también se cometen errores. Errores como los que te comentaba en un principio. Entonces, finalmente, el agente de aduana, en un tema como el valor, que es el que enfocamos puntualmente, yo te pregunto, ¿quién determina ese valor? ¿Quién llega a la conclusión que un producto está sobrevalorado o subvalorado? Lo cual la norma también lo marca hoy en día como una contravención. Una consulta, ¿y la aduana del Ecuador tiene la capacidad de decir esto ya es un tema cerrado o hay una instancia donde se puede discutir? Porque no creo que como propuesta yo aduana venga y diga, ¿sabes qué? De esto no hablo y que esto va, porque va, ¿no? O sea, me imagino que debe haber alguna instancia donde se pueda discutir este tema. Bueno, la aduana marca su valor. Si el usuario no está conforme, tiene los derechos administrativos y judiciales. Más bien me refiero a la propuesta de ley. Cuando me señalabas que la aduana está cerrada a proponer esta reforma y no cambiarla,
Mi pregunta es, por el otro lado, la contraparte, ¿no? Que sería el sector de los agentes de aduana, o ustedes como Cámara de Comercio, ¿tienen alguna instancia donde puedan ir a decirles a las personas que proponen esto, no señores, nosotros creemos que esto no es correcto, hay que proponerlo y hay que reformarlo? ¿Tienen alguna instancia? Bueno, el proceso de esta ley tuvo una especie de socialización. Se lo presentó en primera instancia, nosotros lo acogimos, tuvimos 8 días para presentar observaciones, las cuales se presentaron dentro de tiempo. Posteriormente, la aduana seleccionó cuáles acogía, cuáles no, y nos mostró el proyecto ya definitivo. Nosotros creemos que todavía estamos a tiempo, que la administración debe abrirle las puertas al sector privado, no solamente a la Cámara de Comercio, a todos los entes involucrados, para que la herramienta sea lo mejor que pueda. Esto se aprueba en el Congreso Nacional. Por supuesto. A partir de la instancia de Corporación Aduanera, posteriormente esto pasa al Ministerio Coordinador de la Producción. Si no tenemos llegada a la aduana o no nos escuchan, lógicamente haremos nuestra intervención a nivel del Ministerio, posteriormente Presidencia de la República y Asamblea. Nuestro trabajo será constante en miras de lograr una herramienta que sea beneficiosa para el comercio exterior. Otro de los puntos que tocábamos con el gerente de la aduana es el tema de los depósitos temporales que se modifican. ¿Esto es beneficioso o perjudica al comercio? Bueno, yo creo que eso sí es una ventaja, es una ventaja fácilmente identificable, porque hoy en día toda la mercancía debe pasar por un almacenamiento temporal, y hoy con los esquemas de despacho que se proyectan, habrá mercancía que pueda inmediatamente descargada del medio de transporte pasar o salir del puerto y no tenga necesariamente que pasar por una bodega de almacenamiento. Entonces, eso lógicamente es otra de las libertades propias de los beneficios del proceso que sí se están proyectando. Hay otro punto que yo te quería mencionar y es puntualmente qué es lo que no se hace dentro de la ley. Y una de las cosas que nosotros puntualmente hemos enfocado que no se hace es mejorar el esquema de los regímenes especiales. Veía que cuando tú conversabas con Mario Pinto le preguntabas por la decisión 651 de la Comunidad Andina, y la decisión 651 ya marca un esquema de lo que deben ser los regímenes especiales a nivel ¿Podrías paisano. detallar a los televidentes qué son los regímenes especiales? Bueno, los regímenes especiales son fórmulas de ingreso de mercancía con cierta condicionante particular en el tema tributario. Entonces, una mercancía ingresa al país, pero no es nacionalizada, sino que se encuentra en regímeres suspensivos. Nacionalizada significa pagar tributos. Por ¿No supuesto. paga tributos? No, ingresa, puede ser utilizada, puede ser para las diversas mecanismos para los que ingresa, puede ser objeto de producción, de demostración. ¿Para qué se usan estos regímenes especiales? Bueno, tienes múltiples. Entonces, tienes algunos que son para simple almacenamiento, otros que ya son para producción, los que se denominan regímenes industriales, y tienes entre ellos todo lo que sirve para maquinaria de obra pública, que ingresa simplemente para cumplirla y luego retirarse. Entonces, hay diferentes esquemas que dependiendo de la necesidad, dependiendo de la operatividad, el usuario puede escoger y de las que puede beneficiarse. Y el Estado sacrifica el cobro de impuestos por el periodo correspondiente. Sin embargo, la ley, que es un instrumento que nos serviría muchísimo, debería acoger ciertos de estos criterios de la decisión andina, que ya está aprobada y que debería incorporarse. ¿Y esta decisión a la andina legislación. no es obligatoria para todos los países del Pacto Andino o de la Comunidad Andina? Está postergada, su vigencia está postergada, pero justamente porque está postergada, porque los países deberían trabajar en adecuar su normativa a estar similar a ella. Y esta reforma debería ser una oportunidad para adecuarla a esa normativa. Efectivamente, y yo como un simple ejemplo te comento, no creo que todo puede pasar al reglamento porque la norma madre es la ley y el reglamento jamás podrá contradecirla. Entonces, por ejemplo... Bueno, y es precisamente ese es uno de los puntos que decía Mario Pinto. Él señalaba que la norma de la Comunidad Andina puede incluírsela en el reglamento. ¿Esto es factible o no? La minucia de cada régimen, es verdad, se incluye en el reglamento, pero el esquema del régimen, su fondo, está incluido a nivel de ley. Entonces, en los almacenes libres, que son los famosos duty free que todos conocemos, por ejemplo, la decisión 651 contempla que puedan ser tanto a la salida como al ingreso de los pasajeros. La norma estrictamente señala que seguirán siendo solo a la salida, porque no acogemos ya lo que la norma supranacional acordó y lo que debería entrar en vigencia futura. Entonces, eso como un simple ejemplo. Y así debería trabajarse en armonizarla en un 100%. Ahora, no podemos desconocer que en el nivel de regímenes especiales también sí hay un cambio importante y un beneficio, que es el eliminar a la zona franca de régimen aduanero y ya pasarla a un esquema de destino aduanero de tratamiento especial. ¿Y qué beneficios trae eso para el sector privado, el sector productivo? Bueno, las zonas francas son una gran herramienta para el sector productivo, bien utilizadas. Entonces, hoy con este esquema ya no padecerían de los múltiples problemas de acoplarse a la esquematización de un proceso aduanero de importación o de exportación, sino que ya son un territorio externo en el que se controla su entrada, se controla su salida, pero sin la rigurosidad de un régimen aduanero, sino como un territorio externo. Entonces, eso le va a dar gran ventaja a las zonas francas y les va a permitir potencializarse. Gabriela, ¿cuál consideras? ¿Es posible hacer eficiente la aduana del Ecuador? ¿Es posible que el sector privado y el sector público puedan trabajar en conjunto
para, al final, como decía en el editorial inicial, lograr un objetivo superior, que es el desarrollo económico del país? Efectivamente se puede y más allá de cualquier cosa se debe. Sector público y sector privado deben sentarse en la misma mesa y trabajar por un objetivo común. Y yo creo que poco a poco se lo está logrando, debemos ir profundizando eso. El sector privado siempre estará abierto a buscar beneficios y el sector público debe ver al sector privado como un aliado, no como un enemigo, no como una fuerza extraña, contraria a sus objetivos.